El pasado 8 de diciembre finalizó en Doha el acuerdo que extiende la vigencia del Protocolo de Kioto hasta el año 2020. Esto, junto con los estragos causados por el huracán Sandy en Nueva York y más recientemente el tifón Pablo en las Filipinas, ha puesto sobre los titulares el tema del calentamiento global y las posibles consecuencias a las que nos enfrentamos en caso de no tomar medidas para evitarlo. Pero ¿hasta qué punto somos los humanos responsables de este calentamiento global? ¿Cuáles serían los efectos que se sentirían en la península ibérica consecuencia de esta variación climática? ¿Qué podemos esperar de este acuerdo alcanzado en Doha, conocido como Kioto 2? Para buscar respuestas a estas preguntas, nos hemos trasladado hasta el Laboratorio de Climatología en la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Barcelona. Aquí entrevistaremos a un reputado climatólogo y aprovecharemos para preguntarle qué piensa de estos rumores extendidos en internet acerca de las chemtrails y el HAARP usado como arma de destrucción climática. Me encuentro con el señor Javier Martín Vide. Él es licenciado en matemáticas, doctor en geografía e historia, catedrático de la Universidad de Barcelona, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles y, por si fuera poco, también es presidente del Comité Español del Programa de Investigación sobre Cambio Mundial, entre otras cosas. Vamos, un señorazo. Doctor, usted y otros investigadores han afirmado de que en caso de elevarse las temperaturas en el Mediterráneo podrían haber huracanes en las costas de España y otros lugares. Bien, el mar Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo, es una cuenca muy singular climáticamente. En primer lugar, desde un punto de vista geográfico, está casi cerrada. El estrecho de Gibraltar, en su tramo más angosto, tiene apenas 15 kilómetros de longitud, con lo cual hay poco intercambio de las aguas del Atlántico con el Mediterráneo. Y estamos observando en los últimos años que al llegar a finales de agosto o principios de septiembre, a algunos años la temperatura de las aguas superficiales del Mediterráneo alcanza valores muy altos, próximos a los 30 grados, y ese es un requisito para que en los mares tropicales se desarrollen los huracanes, los grandes ciclones tropicales. Por lo tanto, tenemos ya uno de los ingredientes. Claro que los ciclones tropicales exigen unas condiciones atmosféricas en altura determinadas, pero es plausible la hipótesis de que dentro de 2 o 3 décadas, si el calentamiento planetario prosigue, que pudieran desarrollarse en el mar Mediterráneo algunas depresiones muy intensas, cuasi tropicales. No pensemos y no vamos a alarmar a la población de que se va a producir un Katrina, pero sí que algunos ciclones, diríamos en un sentido genérico, algunas borrascas muy intensas que pudieran tener un carácter cuasi tropical. ¿Y cuáles son las consecuencias que además de eso veríamos en la costa mediterránea, consecuencia del cambio climático? El cambio climático se está manifestando en todo el planeta por un calentamiento muy visible en las series de datos que toman las estaciones meteorológicas convencionales, pero también que confirman los satélites meteorológicos o que confirman ciertos bioindicadores. Algunas especies animales y vegetales tienen unos comportamientos o unos desplazamientos que son, diríamos, consistentes con la elevación de la temperatura, o el mismo retroceso de los glaciares, de esas masas de hielo que muchas de las grandes cordilleras del planeta han visto reducirse de una forma muy marcada, y de las cuales la fotografía antigua y actual da una constancia muy clara, muy evidente. Estamos viviendo en un planeta ya más cálido y en un país más cálido y en unas regiones más cálidas que 25 o 30 años atrás. Esa es la primera
manifestación del cambio climático, la más visible. Y ese calentamiento comporta, por ejemplo, una cierta elevación del nivel del mar. Y eso es bastante crítico porque un porcentaje alto de la población del mundo habita sectores litorales, sectores costeros. Y la elevación del nivel marino, aunque sea de unos milímetros solo por año, puede acelerarse en las próximas décadas y tendría repercusiones graves en los sectores litorales. Por otra parte, la pérdida de masas de hielo, como hemos dicho, es también consecuencia del calentamiento o ciertos efectos en las especies vegetales, en las especies animales. Algunos cultivos no encontrarán en sus áreas en las que hoy son habituales, no encontrarán aquellas condiciones climáticas favorables para su maduración o para su desarrollo. Por lo tanto, hemos de pensar que se van a producir efectos en muchos sectores de la actividad económica. Podrían haber hambrunas. Bien, ya se habla que los países más pobres del planeta, y tenemos que decir que el cambio climático, el calentamiento es global, así lo calificamos, todo el planeta lo está sintiendo, pero podemos decir que va a ser injusto, porque va a afectar más precisamente a las sociedades y a los países pobres que a los países ricos. Y se habla ya, como les decía antes, de los desplazados por el cambio climático. En algunos países muy pobres, algunos fenómenos extremos que tal vez se darán con mayor frecuencia y con mayor intensidad, podrían producir unos efectos graves en las poblaciones y éstas se verían obligadas a desplazarse a otros países, a otras regiones más favorables. Claro. Doctor, también los medios de comunicación hablan indistintamente de calentamiento global y cambio climático. ¿Hay alguna diferencia entre los dos términos? Bien, podríamos decir que por cambio climático entendemos un cambio en las condiciones climáticas, y una de las variables del clima es la temperatura. Y entonces cuando hablamos de calentamiento global ya nos referimos exclusivamente a la temperatura. Por lo tanto, el calentamiento global estaría incluido dentro del cambio climático, que podría, por ejemplo, comportar no solamente la elevación de la temperatura, sino tal vez la agravación de ciertos fenómenos extremos o el cambio en los patrones de las lluvias. Por lo tanto, el concepto de cambio climático es más amplio que el concepto de calentamiento global. Hemos oído mucho en los medios de comunicación cuando se refieren al huracán Sandy, al Katrina, y a veces nos da la sensación de que últimamente esos eventos se producen con mayor frecuencia y que son más intensos. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto es una sensación que nos dan los medios o que en efecto está sucediendo un aumento? Pues hasta ahora en gran medida es por el hecho de que hoy tenemos una cámara, un móvil en cualquier lugar del planeta. Cualquiera de nuestros conciudadanos lleva un aparato electrónico y es testigo de un fenómeno extremo, sea una tormenta violenta, sea un tornado, sea cualquier hecho. Como los medios de comunicación llegan a todos los rincones del planeta y hoy nos ofrecen una información actualizada al minuto, casi al segundo, hay una avalancha informativa que hace que nuestros ciudadanos, nosotros mismos, pensemos que vivimos en un planeta realmente loco en cuanto a sus manifestaciones meteorológicas, y eso no es así. Podemos afirmar de que hemos entrado en una nueva realidad climática, el calentamiento global, en un nuevo cambio climático, pero al mismo tiempo todavía en gran parte del planeta no tenemos la constancia estadística, objetiva, fehaciente de que se hayan incrementado esos episodios extremos, aunque hay que advertir que muy probablemente lo van a hacer en las próximas décadas. Muy probablemente esos fenómenos extremos van a ser más frecuentes y más intensos, y esa es una previsión nada halagüeña por los efectos negativos que comporta. ¿Y hasta qué punto este cambio climático es consecuencia de la acción del hombre y no debido a fenómenos naturales o algo mixto? Este es el último caballo de batalla. Prácticamente ya no quedan escépticos o negacionistas sobre el calentamiento del planeta, porque los datos objetivos de las estaciones meteorológicas, de todo tipo de sensores, de los satélites, son clarísimos. Todo apunta a que estamos entrando en una nueva etapa del clima del planeta. Pero el cambio climático no es una novedad.
este planeta desde que existe estuvo siempre en permanente cambio y lo seguirá estando. Y hay causas naturales que produjeron los cambios en el pasado y que lo harán en el futuro. Fundamentalmente el Sol y los volcanes, que no siempre tienen la misma actividad. El Sol pasa por manchas solares, por ciclos de más manchas, de menos, y por otros fenómenos puramente astrofísicos de la dinámica solar. Y eso produjo cambio climático en el pasado. Los volcanes también. Cuando se produce una gran erupción volcánica, se inyecta tal cantidad de material en la atmósfera, en la alta atmósfera, que se sombrea un poquito la superficie del planeta y baja durante unos pocos años la temperatura de la superficie del planeta que habitamos. Por lo tanto, tanto en el pasado como en el futuro va a haber y hubo cambios climáticos por causa natural, pero ahora, ya desde hace 3-4 décadas, somos los humanos un nuevo factor que causa cambio climático. ¿Con qué? Con nuestras emisiones contaminantes, específicamente con las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y se ha calculado el porcentaje de la incidencia de la actividad humana en este calentamiento global? Bien, para los últimos 30, 40 años, para el último medio siglo, podemos afirmar, y así lo hace el documento, diríamos, más potente, mejor elaborado, más amplio sobre el cambio climático, que es el conocido por las siglas de IPCC, podemos afirmar con alta probabilidad que una parte sustancial de este calentamiento es de origen antrópico, porque conocemos muy bien la cantidad de radiación que recibimos del Sol, conocemos muy bien las emisiones volcánicas, y entonces cuando introducimos todo eso en nuestros modelos climáticos nos falta algo para, diríamos que, mostrar, para evidenciar ese calentamiento, y nos faltan precisamente nuestras emisiones contaminantes. Cuando en esos modelos introducimos las emisiones que año tras año estamos realizando de esos gases que calientan la atmósfera, en ese caso ya los números cuadran. Por lo tanto, podemos afirmar que este calentamiento actual, que no es el más importante que vivió este planeta de 4.500 millones de años, hubo cambios climáticos mucho más exagerados en el pasado, pero este en particular tiene ya una participación antrópica. Doctor, también se dice que no hay acuerdo, o hasta hace poco no lo había, en cuanto a si la Antártida estaba ganando o perdiendo masa, y ese es uno de los argumentos que usan algunos detractores del cambio climático. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, hemos de aclarar de que el planeta, sus polos, es muy diferente, muy dispar. Tenemos la idea infantil de la simetría del planeta porque de pequeño nos regalaron aquel globo terráqueo donde veíamos polo norte blanco, frío, polo sur blanco, frío, y pensamos que polo norte y polo sur son iguales cuando son muy diferentes. El polo sur está ocupado por un continente, un extenso continente, más amplio que Europa, con una altitud considerable, con una masa, un paquete de hielo continental muy grueso. Para llegar a la roca madre hay que cavar un pozo de 3.000 metros en el corazón de la Antártida. Y ese hielo es muy estable, tiene una temperatura muy baja y aunque el planeta esté caliente, está dando poca señal. Mientras que el Polo Norte está en una cuenca marítima, está ocupada por el océano glaciar ártico y hay una corteza de hielo pequeña, de pocos metros, de pocos centímetros a veces, que está disminuyendo de una forma muy marcada. Los satélites artificiales, los satélites meteorológicos están midiendo desde hace ya unos años esa reducción del hielo del Ártico, y en los últimos años, en particular en 2012, se llegó a un mínimo histórico en esa serie de datos tomados por los satélites artificiales. Al final de nuestro verano, del verano boreal, pongamos finales de agosto, pongamos principios de septiembre, se llega ya a unos mínimos de hielo que presagian que en un par de décadas, en esa época del año, quedará libre de hielos el Ártico, el Polo Norte, y será posible una ruta marítima para los mercantes y para cualquier elemento que navegue por el Ártico. Por eso las potencias circundantes de ese océano, sea Canadá, sea Estados Unidos con Alaska, sea Rusia, los países nórdicos,
se están moviendo porque saben que eso va a comportar algunos beneficios económicos. Sí, el Ártico está dando una clarísima señal de calentamiento con la pérdida importante de esa corteza de hielo, mientras que la Antártida es más estable, aunque la periferia de la misma, la península antártica, sí que está perdiendo masa de hielo. ¿Qué consecuencias negativas se podrían derivar de esta pérdida de masa en el resto de los países y si España se vería afectado de alguna forma? Hay un tratado antártico que protege ese continente inmenso, blanco, como patrimonio para toda la humanidad, y allí solamente hay equipos de científicos en unas bases antárticas. Tendríamos que lograr un tratado del Ártico también, porque también el Ártico tiene muchos recursos para el planeta. Claro, la liberación de los hielos, la fusión de los hielos dará lugar a la codicia seguramente de esas potencias circundantes que intentarán explotar unos recursos que sabemos, minerales, que hay en el Ártico. Creo que no es una buena noticia para el planeta en conjunto, aparte de que la pérdida de hielo produce un rapidísimo calentamiento y todos los modelos climáticos nos anuncian que la región del planeta más crítica en cuanto al calentamiento va a ser precisamente el Polo Norte, porque cuando una masa de hielo blanca, que refleja muy bien la luz, la radiación solar, se funde y queda convertida en agua líquida, el agua líquida más oscura absorbe rápidamente la radiación y se calienta mucho. El Ártico se ha calentado mucho, la región que más se ha caldeado en las últimas décadas. ¿Qué opina usted del acuerdo alcanzado en la cumbre de Doha? Bien, es un acuerdo mínimo, realmente decepcionante, muy decepcionante, porque hay estados que prácticamente se han salido de ese protocolo de Kioto, de su continuación, de ese Kioto II, como Canadá, como Rusia, como Japón, países que emiten muchos gases de efecto invernadero, mientras que otros, como Estados Unidos, sigue sin firmar, ni firmará ese protocolo, y tampoco estará incluida China, que es otra de las grandes potencias mundiales y máximas emisoras en gases de efecto invernadero. La verdad es que ha sido una noticia muy negativa para el planeta, para la salud del planeta y para los 7.000 millones de humanos. Somos 7.000 millones de humanos en un planeta que se nos ha hecho pequeño, porque hemos de pensar que cualquiera de nuestros conciudadanos que conduzca un automóvil durante 4 o 5 años ha acumulado en su cuenta kilómetros ya 40.000 kilómetros. Y esa es precisamente la longitud del ecuador terrestre. Ha dado cualquier ciudadano ya una vuelta al planeta. Por lo tanto, somos 7.000 millones de habitantes en un planeta pequeño, limitado, que tenemos que cuidar de una forma delicada, porque si no, los efectos de nuestra actividad, de nuestro consumo, de nuestros residuos, pueden producir quizás hasta efectos y consecuencias irreversibles. Hemos oído todos de las medidas que toman los países para evitar que esto suceda, pero ¿y la gente de a pie? ¿Qué podemos hacer el ciudadano común para contribuir a que esto no empeore? Los ciudadanos tenemos una cuota de responsabilidad, de participación en este problema. Más un americano del norte que un africano, ciertamente, pero todos tenemos una cuota, todos consumimos al final combustibles fósiles, todos generamos residuos. Por lo tanto, de cara a nuestros conciudadanos, hemos de pedirles que ahorren energía, que apaguen la luz, aquel consejo de nuestras madres, de nuestras abuelas, apagar la luz, no malgastar la energía, y también en los países que no disponen de muchos recursos hídricos, como puede ser el caso de España o de muchas de sus regiones, ahorrar agua también, ahorrar, y pensar que cada día, cuando nos levantamos, desde ese momento hasta que nos acostamos, elegimos. Tenemos muchos momentos en que elegimos, a veces inconscientemente. Cuando nos levantamos, si levantamos la persiana de la habitación para que entre la luz natural o encendemos la luz.
Cuando vamos al lavabo, si dejamos correr el agua del grifo cuando nos limpiamos, nos cepillamos los dientes o si la cerramos. O cuando compramos también en el supermercado, podemos comprar un producto determinado, un producto más próximo, un producto más lejano, un producto que en su envase es más respetuoso con el medio o menos respetuoso. Todos podemos elegir y al final, cada 3 o 4 años también podemos elegir la opción política que intente que desde un punto de vista ambiental y de sostenibilidad el país y el planeta vaya por el mejor camino posible. No quisiera despedirme sin antes preguntarle un rumor que circula mucho por internet acerca de las chemtrails y los experimentos que se hacen para modificar el clima. ¿Qué puede decirnos usted al respecto? Bien, esos chemtrails son las estelas de condensación que dejan los aviones bajo ciertas condiciones meteorológicas, que realmente son nubes que creamos, nubes artificiales, y que por lo tanto sombrean un poquito la superficie del planeta. Y eso se ha estudiado localmente en algunos lugares, tiene un cierto efecto en el clima del planeta. Una de las manipulaciones del clima ha sido, ya desde hace varias décadas, la estimulación artificial de la lluvia artificial en aquellos lugares en que llueve muy poco. Y eso consiste en sembrar ciertos tipos de nubes con algunos productos químicos como el yoduro de plata, y se siembran desde las avionetas o inyectando un cohete lanzado desde tierra. Bien, los resultados siempre han sido en general modestos, por lo tanto no ha habido un efecto muy positivo. Pero, sobre todo, hemos de ser muy respetuosos con el medio y cualquier intervención en él tiene que estar muy estudiada, muy controlada, porque si no, tal vez los efectos podrían ser peores que los posibles beneficios. Bueno, televidentes, ya saben que luchar contra el cambio climático no es solo cuestión de los gobiernos, también está en nuestras manos hacer algo para que esto no se agrave. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Encantado y mucha suerte para este gran proyecto. Come on, if you're riding the sun, let's go, come on.